Hola, hola, bienvenidos a Educar para Trascender. Damos inicio a un nuevo programa hoy día, un programa que lo teníamos pendiente porque el día de ayer lastimosamente problemas técnicos no dieron lugar a que se pueda desarrollar con plenitud el programa. Sin embargo, hoy día sí lo vamos a hacer. Quiero mandar un saludo cordial a todas las personas que están sintonizando tanto la Radio Atlántica 88.9 como también Facebook de la radio y Facebook del programa. Y bueno, hoy día no va a ser la excepción en el cual estaremos dando lugar, estaremos abordando un tema que es necesario, es primordial tomarlo a cabo. Pero antes voy a dar un anuncio en el cual todos los padres de familia, si desearían gozar de estas clases, formar parte de este grupo apoyo psicoeducativo en el cual los padres desean inscribir a sus niños en esta cuarentena, pueden hacerlo. ¿Te gustaría que tu hijo, que tu hija tenga continuidad aprendiendo áreas troncales como ser matemáticas, lenguaje, inglés, informática y música, de acuerdo a la malla curricular, pero al mismo tiempo que desarrolle su creatividad e imaginación, su talento, como también aprenda a gestionar sus emociones y su comportamiento encaminado para la vida y su futuro, porque la educación de los niños y niñas debe ser nuestra prioridad, debe ser su prioridad, con una formación integral. Educar para Trascender ha preparado un proyecto denominado Apoyo Psicoeducativo, que en el cual está compuesto por un gabinete multidisciplinario con profesionales idóneos, expertos en el área y con una amplia trayectoria en el trabajo con niños y capacitados para la educación virtual. Si deseas mayor información, si estás interesado sobre este apoyo psicoeducativo, puedes contactarte al 799-25764, que estaremos brindándole mayor información. Y como le decía en un inicio, y como lo dije en un inicio, hoy día el tema es tan lindo, tan nutritivo, tan bonito, que sé que muchos padres de familia que están sintonizando, que están en la transmisión, van a salir empoderados, van a salir conociendo, sabiendo y que más que todo teniendo técnicas, estrategias para poder abordarlo en casa. El día de hoy el tema es estrategias para el aprendizaje de la lectura y escritura. Y es que la lectura y la escritura son fundamentales, son áreas fundamentales para el correcto desarrollo cognitivo de los niños y niñas. Estas prácticas se encargan del desarrollo del lenguaje, aumentar el vocabulario y mejorar la ortografía. Además, son mecanismos para transmitir conocimientos, ideas y opiniones, y por lo tanto son instrumentos de suma importancia para todo niño en el proceso de conocer el mundo, en el proceso de conocer lo que hay afuera. A través de esta entrevista vamos a aprender ciertas estrategias de enseñarles a nuestros niños, a nuestros hijos desde casa, porque hoy día es la función, es lo que hoy estamos ejerciendo los padres, el rol de maestro, ¿cierto? Y muchas veces no sabemos qué hacer, cómo hacerlo, y esta entrevista va a ser para ello. Y para abordar este tema tan importante, tenemos una invitada especial, una profesional especialista en el área, es la licenciada Gabriela Chávez, quien es psicopedagoga infantil, adulto y adulto mayor. Bienvenida, licenciada Gabriela. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, esta entrevista, por el tiempo y su predisposición. Gracias a Educar para Trascender, a todo el equipo de trabajo y también a usted, licenciada Adela. Es un placer totalmente mío estar aquí presente y que toda la gente que esté interesada pues esté atenta y
también se ponga a realizar estas estrategias en el diario vivir y quienes estén aún mayor interesados y con la necesidad ser parte de esta novedad, ¿no? Que tiene su agregado, ese plus que realmente va a ser beneficioso. Así es. No cabe duda, licenciada Gabriela, de que va a ser un gran aporte el día de hoy su entrevista. Y quiero, las personas que ya están en lo que es la transmisión en el Facebook, si alguien tiene alguna consulta, no dude en preguntarnos, en dejar su comentario, porque aquí la licenciada va a estar con la predisposición de despejar toda duda, ¿no? Que ese es el objetivo, ese es el fin, que tanto el programa como también la licenciada Gabriela está predispuesta, ¿no? A aportar. Bueno, empecemos. Y antes de poder mencionar lo que usted menciona, las estrategias, a mí me gustaría saber un poco más por qué es tan importante la lectura y la escritura. Si bien es cierto, lo di como un inicio, una pequeña descripción, y todos decimos, tiene que saber aprender a leer, tiene que saber aprender a escribir, pero hay un fondo de por medio, ¿no? Hay un fondo. ¿Cuál vendría a ser ese, licenciada Gabriela? Así es, clarísimo. En términos sencillos, aprender a leer consiste en reconocer las letras y cómo éstas se pueden conectar con una palabra escrita, para luego unirlas a un sistema totalmente codificado por sonidos hablados y sus significados. Ahora, de esa manera tan sencilla, nosotros también podemos repensar y podernos situar en el niño pequeño, preescolar, como también aquel que ya va cursando el escolar. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasos ocurren en el cerebro de un lector? Primero, que la lectura se inicia como cualquier otra estimulación, como por ejemplo la visual, ¿no? Y que está en la parte occipital del cerebro, en el hemisferio izquierdo. De ahí existen varias corrientes que mueven el área del reconocimiento de una palabra escrita, por ejemplo, ¿no? Donde el cerebro guarda el conocimiento de las letras y los va decodificando. Ahora, si uno solamente se aboca a la parte del cerebro, pues es el lado derecho en nuestro caso, ¿no? Corporal. Eso es importante conocerlo porque de ahí podemos ver que también la persona necesita entender mejor qué le está pasando al niño y por qué no nos logra entender. Y también cuáles serían los beneficios que nos da el entender esto que sucede en su cuerpo, como también qué está dificultándole en el momento de decodificar eso, ¿no? Entonces serían los beneficios que nos pueden, sin duda alguna, estimular aún más cognitivamente, permitir el desarrollo, bien lo decía al inicio de la vista, como también de mejorar la concentración, la atención, desarrollar aún mejor el lenguaje con un incremento de vocabulario, aumentar y enriquecer aquellas palabras nuevas y que las pueda usar de manera funcional, y que también le provee de información y conocimiento importantísimo. No es solamente aprender a decodificar aquellos fonemas, aquellas letras, sino también a comprender y en la vida diaria aquellas situaciones que se puede presentar sin duda alguna en las diferentes situaciones de la vida, ¿no? En torno, por ejemplo, se iniciaría a las diferentes historias, cuentitos que se le van dando desde muy pequeños, ¿no? Y en la escritura, ¿qué es lo que pasa? En la escritura podemos decir de que está acompañado a esto, pero hay una mayor riqueza escrita. Entonces, uno, por ejemplo, puede decir que sus beneficios son inmensos. Permite expresar sus pensamientos, aquellos sueños,
el diario vivir, lo que sucedió a la mañana, a la tarde, a la noche, antes de acostarse nos cuenta, hay una manera de entrelazar esa convivencia, ese afecto, esos lazos, las aventuras y quizás organizar sus propias ideas, porque es tan difícil eso, es un sistema en realidad, la escritura aún más complejo, muchísimo más complejo, o sea, muy difícil para un niño pequeño. Entonces, alternar entre el uso de la tecnología también, ¿no? El uso de la tecnología, de cualquiera sea, como también de otros soportes, ¿no? Escritores. Y luego ya poderlos transformar en, como decía al inicio, aventuras o fantasías e imaginación. Entonces, de ahí partimos de que si solamente es decodificar, tratar de plasmar estas ideas o pensamientos en un soporte, podría resultar también sencillo decir y opinar como madre, padre de familia, entonces, ¿por qué hasta ahora no logras leer o escribir correctamente? Claro. Aún más con la ortografía, ¿no? Pero resulta que diciéndolo y explicándolo de esta manera, como dije, es sencillo, ¿no? La manera más sencilla de explicarlo y entender cómo funciona el cerebro, pero no es así. Entonces, ¿qué podría decir? Que lo mejor para un padre de familia, una madre o la persona que esté acompañando, que en este caso es una realidad, puede ser el abuelo o alguna otra persona que esté en casa, acompañando en estas tareas o actividades, pues tiene que comprender que la lectura y la escritura es la forma de vivir y que no es para ese momento de preescolar de 4 o 5 años, ni tampoco para el inicio de un primero, segundo de primario, sino es para toda la vida. Y así recién vamos a poder asumir y posicionarnos también en esa persona, en este caso puede ser el preescolar o el escolar, y que sea un gusto y un placer, inclusive una necesidad, buscar un elemento lector. Y, obviamente, sea tan gustoso e interesante y a la vez un efecto multiplicador con los amiguitos del condominio, los primos, cuando se conectan en el entorno virtual, y les contagie de alguna manera el decir, estoy escribiendo mi propio diario de vida, con dificultad, sin duda. Yo les digo el techo y el piso de la línea. No logra verse una escritura lo más convencional posible, pero ese niño se ve, se siente cómo transmite el placer, el gusto y el interés, además que conjuga muchísimas otras cosas. Bien lo saben los colegas del área de psicología, las emociones. Cuando se sorprende, cuando se alegra, cuando existe una conexión de emociones para que realmente después exista mínimo detalles que perceptiblemente pueden ser enormes, pero para el niño no lo va a contemplar así. Poco a poco va a sentir que eso va siendo un acierto. El error o los errores van haciendo aciertos, porque todo esto se conjuga y va diciendo, yo sí lo logré, le enseño así, lo logré, soy bueno en esto. Con esas dificultades va conjugando. Y esto es lo que usted acaba... Y esto es lo que usted acaba de comentar, Gabriela, es tan importante y creo que es base primordial para que la lectura o la escritura se convierta en un gusto y no en una obligación, ¿cierto? Que el niño probablemente no perciba, o sea, no sea tan consciente de los logros que está realizando,
¿cierto? Pero ahí está el padre, la madre, los padres de familia, el tutor, de que puedan incentivar, motivar, valorar ese esfuerzo y ese logro. Si el niño está comenzando a poder leer y está con las palabras, con la conjugación del abecedario, con la sílaba, y comienza con la va, él sabe pronunciar la va, muy bien, lo lograste. Entonces, ahí estás motivándolo como hijo, ¿no? Ahí estás motivándolo como papá hacia tu hijo de que él sí puede, está escalando, escala por escala. Entonces, ahí es tan importante, y lo que usted acaba de mencionar, Gabriela, que el momento del aprendizaje, las emociones juegan un papel fundamental, mezclan, y hay que saberlo valorar, ¿cierto? Hay que saberlo conjugar, porque si el niño aprendió y dice, pero te falta más, tenés que aprender más, el niño bajonea y no percibe en su totalidad el esfuerzo o lo que ha logrado, ¿cierto? Y no quedarnos con esto, ¿no? De que es realmente fácil aprender a leer y escribir, todos lo hacemos. Si vamos muchísimo más atrás, que no es el caso, ¿no? Podríamos hacer algo más específico solamente para poder entender aún mejor el mecanismo cerebral, pero si estamos solamente con los conceptos o la historia plena del ser humano, no nacimos para leer y escribir. Han sido miles de años que surgió esto de la lectura y la escritura. Entonces, nos recordaremos que se comunicaban por lenguajes gestuales, el rostro, ¿no? Todas aquellas emociones que van transmitidas con los ojos, las cejas, los labios y otros gestos corporales. Entonces después se fueron plasmando con símbolos, etcétera, y existió la escritura, ¿no? Y si nos quedamos solo con eso, pues es realmente hacerle la vida muy difícil a un niño, y más si le cuesta, ¿no? Entonces, estas fases son complicadas, ¿no? Por ejemplo, está la fase cuando aprendemos la correspondencia entre esa letra y el sonido que decía, y tenemos varias etapas, como por ejemplo la alfabética. Y la segunda importante que hace la conexión cerebral es cuando el lector inicial emplea su esfuerzo y le pone esos signos escritos y empieza ya la automatización y la fluidez lectora. Pero para eso, que va a surgir y después se acompaña con la comprensión lectora, van a surgir una infinidad de conexiones en el que el niño tiene que tener en su entorno no solamente la estructura física de una visión, de una oxigenación, aire, ventilación, un lugar sin interrupciones, todo eso que está muy bueno, pero también va a tener esto, la presión que la familia o la persona que la acompañe le está dando. Que puede existir esta presión, pero conjugada con cierta flexibilidad, e incluso yo le digo actitud lúdica, que sería una actitud con paciencia, con juego, con dinamismo. Le estoy retando a que sí puede, ¿no? Porque también hay que cuidar eso, que se vaya al polo opuesto, ¿no? Sí se puede, claro, hay que hacerlo, hay que comprenderle. Pero si solamente se queda con eso, no se avanza mucho, ¿no? Entonces tiene que haber una firmeza y hacerle saber que existen errores. Con una ¿Y cuáles son los pasiva. errores? Claro, claro, ¿no? Exacto. Entonces, depende mucho, ¿no? Definitivamente, que es lo que acaba. Y también tiene que ver la maduración, Adela, ¿no? Y los escuchas y quienes lo están viendo también pueden acordarse, ¿no? Que los primeros rasgos de los niños, sin duda alguna, han tenido que ser algo así. Algo así. Y luego va madurando, y poco a poco, ¿no? Si estamos con niños de 1 año y medio, así han sido, y en láminas grandes, en el piso, en alguna pared que ahora está muy de acceso para una familia, la pared pintura pizarra. Entonces es un espacio donde el niño realmente se desplace con todos estos trazos, ¿no?
Y luego, poco a poco, va haciendo ya, por su madurez, diferentes trazos que van indicando que para el niño tiene un significado. Aquí hay 3 palabras. Mamá, te amo. Y ese es el escrito que vemos en las redes sociales cuando alguien está tan alegre por esa expresión escrita y lo sube. O le muestra a tantas personas, o lo pone en un cuadro para que realmente lo recuerden y lo vean, sea algo memorable. Entonces va surgiendo esta madurez hasta llegar a tener ya la escritura convencional, pero son varios pasos, ¿no? Silábica, presilábica, silábica con valor sonoro convencional, silábica alfabética, hasta llegar al alfabeto, y es una maduración que aparentemente es completa, Adelita. Aparentemente completa. Incluso los niños, cuando uno les pregunta, ¿ya sabes leer? Sí, ya sé leer. Y está en un kinder. Está en un segundo de primaria. Su madurez es a cuidarla, ¿no? A cuidarla, que tiene también un proceso único, irrepetible, en el que hay que colaborar con esa madurez totalmente saludable. Entonces, de ahí es que yo digo, no nos podemos quedar con eso. Hay que saber, ¿no? Hay que saber motivarlo, estimularlo al niño, ¿no? Correctamente, adecuadamente, que es parte de lo que es la estrategia. Me gustaría saber, preguntarle, ¿cuál es la mejor edad para empezar a enseñar a leer, licenciada Gabriela? La mejor edad va en torno desde muy pequeño, el vientre, uno va cantando, va leyendo y va dando ese ejemplo, de alguna manera, entrando por ese canal auditivo. Una vez que ya está y lo podemos sentir, palpar, acariciar, pues vamos haciendo diferentes mecanismos, y ya comienzo a decir algo de estrategia, en el que bien el niño está en la posición que fuera, como fuera, vuelvo a repetir, pues ya le vamos contando de alguna manera lo mágico que puede existir dentro de un par de años en torno a estas letras, símbolos que van a existir después, y no les sea tedioso, ¿no? Entonces vamos dándonos cuenta que el niño va a disfrutar y lo va a sentir, inclusive en un plano tan esencial y básico, que sería que sienta en su cuerpo, como por ejemplo la S. Se puede hacer a manera de juego, acuérdense de la actitud lúdica, en su cuerpecito. Entonces, es pequeño, estado en nuestro vientre y ya ha tenido esa estimulación. Lo tenemos muy pequeño, y aunque no nos pueda dar mucho en su mirada ni en otros aspectos de su cuerpo, nosotros estamos ya estimulándole, y conforme va creciendo, eso mismo decía de la madurez, va recibiendo estos estímulos y estos aportes que tienen que ver con la lectura y también con la escritura, y creando diferentes ambientes para que esto, cuando ya llegue la etapa escritora, no le sea tan difícil, ¿no? Entonces, empezamos con cuentos alrededor de los 2 años, en el que él va a estar sentado y de diferentes posiciones, como les mostraba anteriormente, mirando. Luego va a tocar diferentes texturas, ¿no? Suave, áspero, con diferentes movimientos, gustos e intereses. Marshall, aquí que tanto les encanta desde pequeño. Y conforme van creciendo con imágenes más grandes,
los cuentos que sean con letras mayúsculas y grandes, poco a poco ir introduciendo entre la mayúscula y minúscula. Hay aportes de diferentes metodologías. Yo no estoy ni a favor ni en contra de metodología, pero lo mejor de cada una de ellas uno puede extraer tanto la familia como el maestro, ¿no? Y obviamente los terapeutas en su riqueza y vivencia, pues va creándose mejores maneras de tener una gama de recursos para que el niño pueda vivir y experimentar con un total placer, ¿no? Entonces, no es que a los 4 años o finalizando la segunda sección que equivale al kinder, ya el niño tiene que leer y escribir. Hay muchísimos que lo hacen, pero es por una cuestión que mencionaba de madurez. No significa que el niño no sea capaz. Va a tener su tiempo, pero no es el mismo tiempo del hermano mayor o del vecino o de la compañerita. Es único, acordémonos de eso. Entonces, la mejor etapa existiría que sea la inicial, en edad temprana. Ya lo dije, desde el vientre y continúa. Cuando ya esté al final de esta etapa preescolar, el niño ha adquirido tantas cosas en visión, en escucha, en tacto. Si vamos más allá, me gusta mucho, por ejemplo, vendar los ojos y permitirle que accedan otros recursos y le vaya creando esa memoria visual a través, como por ejemplo, de el eucalipto, la menta, la cebolla y otros elementos en el que va a percibir acelga. ¿Con qué empieza la acelga? La letra A, como cansadita. A. Y bueno, después de eso es generar una sorpresa porque se saca las vendas y lo que tiene habrá sido lo que dijo o no. Que ahora lo toque, que ahora lo perciba de otra manera. Entonces eso también se va conectando y se va proyectando a un texto escrito. Entonces la mejor edad, Adela y todos los que están escuchando y viéndonos, sería en la etapa inicial, lo mejor. Y yo puedo asegurar que en esta etapa se sientan las bases totalmente básicas de aprendizaje, no para ese momento. O sea, que el niño no es que vaya a jugar, a cantar y se acabó. Va a aprender ritmo. Entonces así es lo que va conectando un sonido, una sílaba, una palabra y obviamente una oración. Entonces el niño desde inicial va con el ritmo, va con el movimiento. Si no hay movimiento no hay aprendizaje. Si no hay música no hay aprendizaje. Si no hay juego tampoco hay este aprendizaje. Entonces lo mejor es etapa preescolar e inicial. Ya que está en casa o en un jardín de niños. Exactamente, ¿no? Y más aún que está en casa, entonces existen formas, estrategias o pautas que usted nos estaba diciendo básicas, que el movimiento, ¿no? Los niños es pa, pa. Entonces hay 2 movimientos, ¿no? Que es muy importante que ellos aprendan. Es más, así aprenden y así ellos van identificando, ¿no? Que es esencial. ¿Qué estrategias? Aquí vamos con lo grueso, el segundo de las estrategias. Si bien Gabriela nos ha estado mencionando algunas de a poco sobre ciertas estrategias, pero ahorita vamos a ir en lo que es la entrevista, ¿no? Las estrategias, Gabriela. ¿Qué estrategias nosotros como padres podemos aprender a enseñarles a nuestros hijos o hijas la lectura y la escritura? Estrategias hay variadas, hay de gustos. Creo que me ha estado con un corte un poquito, con el corte. Ahora sí volvemos. ¿Me escucho bien? ¿Me pudiste escuchar, Gabriela?
¿Lograste escuchar lo que mencioné? Sí, sí, sí. Sí, ahora sí, es que un poco, lastimosamente estamos con el internet en Facebook un poco medio saturado, pero seguimos. Ahora sí, Gabriela. Entonces, mencionaba de que existen múltiples estrategias. Ni una podría ser específicamente para un grupo de niños. No. Uno tiene que conocer entre gustos, intereses, esto que mencionábamos antes del movimiento, del ritmo, de todo lo que le agrada también al niño y cómo es que mejor atiende, se sienta, se mueve y percibe, ¿no? Entonces, dentro de tanto bagaje, yo he escogido algunas. Primero, que tanto mamá, papá o la persona que esté en casa, como también el profesor, seamos totalmente observadores de qué estrategia aplicar y cómo combinarlas para que respondan mejor, de manera que el niño, al empezar a tener esto convencional como las vocales, no sea tedioso. Los niños rápidamente nos dicen, ya me aburrí, no quiero. Hay que encontrar la manera. Si no funciona estrategia, hay que buscar la otra. Y funcionar. Aquello que no funcionó, es probablemente que ahora sí vaya a resultar mejor. No desecharlo, ¿no? Por eso, por una parte. Entonces, un primer objetivo que tendríamos que plantearnos es, queremos que el niño identifique las palabras que tienen sonidos y que la unión de sonidos forme palabras. Por ejemplo, vamos a empezar con esto súper básico, que debería estar hacia abajo, yo lo voy a poner hacia arriba y lo voy a ir describiendo. Mire usted, esto es reciclado, incluso hasta eso podemos hacer de manera que no nos juegue malos momentos en tiempo, ni en materiales, ni en la cuestión de dinero. Entonces, si tenemos papel periódico, bien vale un marcador grueso y hacemos círculos con lo que tengamos, 5 círculos. Y vamos a colocar en el centro la vocal A mayúscula, A. Arriba, en otro círculo, la vocal E. Al lado derecho, la vocal O. Abajo, la vocal U. Y por último, abajo, al lado izquierdo, la vocal I. Y dentro de lo que tengamos, vamos a ir empezando a hacer que el niño escuche el sonido con mucha paciencia de lo que estamos mostrando. Como por ejemplo, si le pedimos que busque en esta imagen la vocal O, dentro de la caja de sorpresas que tenemos o una bolsa, retire lo que sea O. Por ejemplo, oso. Es lo mismo, que señale, que nos escuche y que luego retire la estrella. Y así sucesivamente, con lo que tengamos. Uno. Y tenemos que ir pensando y buscando de lo que tenemos en casa que no sea igual que lo que está en el texto. Porque en el texto, en el libro, en la pantalla, en el entorno virtual, nos van a mostrar generalmente las mismas. Entonces tenemos que hacer que esto sea vivencial dentro del entorno. Ahora que están en casa, mejor aún. Si vamos avanzando un poquito más, aquí les tengo esto que para mí es maravilloso. Maravilloso porque realmente es funcional. El niño tiene la mamá, el abuelito, una bolsa, cualquier bolsa que tenga. En este caso, fíjense, yo tengo una hermética con su cierrecito para que no se salga lo que coloco, ya sea agua o gel, también podría ser aceite, lo que tenga, talco, harina, arena. Y lo
asiento, y cuando lo asiento voy empezando a manera de juego, recordemos eso, trazos que nos van a ayudar pronto también a la escritura, que tienen que ver con líneas rectas, si se logra ver y escuchar, líneas rectas, y continuamos líneas rectas y vamos en secuencia de la misma manera que vamos a escribir. Un margen de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Más agradable todavía si lo hacemos con el dedo índice, y vamos enseñándole, porque esto es conexión directa con el cerebro. Levantamos la mano derecha o la mano izquierda, según vaya escribiendo el niño, y vamos sintiendo cómo se desplaza nuestro dedo por este alcohol en gel de manera agradable, lo que se siente una frescura y el cerebro está alegre sintiendo esto. Luego haciendo líneas curvas, semicurvas y así sucesivamente hasta llegar con otra manera muy también agradable, la misma bolsa u otra bolsa, en elegir diferentes tarjetitas súper sencillas, donde tengo en una tarjeta, avanzando ya con otra edad, estamos ya con los niños de 5 años, antes eras de 3, 4 y 2 años, la sílaba ma. Vemos el movimiento de nuestros labios y escuchamos ese sonido, porque es importante preguntarle cómo suena, qué se llama esa letra. Cierra. Y entonces suena la letra M. ¿Cómo se llama M? Entonces, si vamos avanzando, ya decía que tenemos un primer sonido. Ma. Pa. De manera exagerada. Y la cansadita. Si esto lo colocamos adentro, pues ya formamos la palabra completa. Mapa. Y vamos nuevamente, ¿cómo se llama? M. ¿Cómo se llama? A. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A. ¿Cómo suena? Mapa. ¿Qué está escrito? Mapa. Esto es un proceso que va ayudando muchísimo a la escritura. Si vamos aún más allá, podemos ir con el mismo sonido. Cansadita. Cansadita. ¿Qué más podemos hacer con esto? Los niños van creando, nos sorprenden y van enriqueciendo esto. Si vamos aún avanzando, podemos tener mayor riqueza. Hay niños que dicen, yo soy algo raro. ¿Por qué? Porque sabes que a mí me gusta tener un diccionario. Cuando ya termino, mi mamá me dice, ¿cuál es tu? Yo le digo, 1 o 2 programitas. Luego voy en bici, saco al perro y también busco 2 palabras en el diccionario. No es que sea raro. ¿Qué pasó? Que es muy seguro y se tiene que probar que hubo esa estimulación desde muy temprana edad. Como dijimos, la mejor edad inicial, en que se le estimuló y es un placer y es un agrado buscar esa palabra, que probablemente la desconoce en nombre, como también en su significado. O quiere saber cómo decir tal palabra y va buscando, o sea, ya investiga, ya va más allá, curiosea. Van en el camino de la curiosidad y la imaginación, ¿cierto?
Gabriela, se los induce a ese camino, que ellos van, y como ahora con la C, con la S, a medida que van aprendiendo, ellos sienten más curiosidad. Y aquí es importante que ellos no pierdan esa curiosidad, que ellos no pierdan esa imaginación, porque son formas, son estrategias fundamentales para que ellos puedan aprender, ¿no? Para que ellos puedan aprender. Es más, inclusive cuando ellos están en plena empezando a saber el abecedario, un ejemplo, vamos a jugar quienes mencionan más palabras con la letra F o con la letra M. Entonces ellos jugando, porque ellos piensan que están jugando definitivamente, pero están aprendiendo. Aprendo jugando, ¿no? O juego aprendiendo. Entonces, les da más pautas de que ellos sigan, tengan continuidad a seguir aprendiendo, pero de forma didáctica, forma lúdica, mediante el juego. Sí, ahorita si bien es cierto, no pueden salir los niños afuera, pero en el momento que ellos van a dar una vuelta a pie, bueno, pasa por casa y ya comienza a ver si hay una letra grande, un letrero grande. Mira, ¿qué letra es esa? ¿Con qué letra empieza eso? Entonces, el niño, ¡ay, es la F! Muy bien. Y después, ¿cuál sí? Es la R. Entonces, le estás incentivando al niño. De esa forma, el niño aprende, aunque él no desconozca, sea inconsciente de que él está aprendiendo, ¿no? Entonces, validar no solo validar, sino también ser ese puente de que ellos tengan esa continuidad de la imaginación y la creatividad para que ellos puedan aprender. ¿Qué más, Gabriela? Aún más, con este ejemplo que acabas de dar, Adelita, hacer también que el papel sea diferente, lo mismo, pero que ahora sea el que pregunte el niño o la niña. Entonces, van en la movilidad, o van en la bici, o van con el perro, en el mismo condominio, la organización, o a donde vayan a distraerse para tener también y colaborar con la salud mental. Hacer que el niño sea quien pregunte. Ese mismo ejercicio. Qué riqueza. Exacto. Y qué placer nuevamente para ti. Es más, inclusive, inclusive, perdón que te cortes, más, inclusive uno puede ser consciente de equivocarse, es decir, me equivoco para ver si él reconoce, si él identifica, y la palabra era la P, y digo yo la A, no, es la P, ay, perdón, me equivoqué, enséñame por qué. Entonces él, mamá, ¿qué cómo? Papá, ¿cómo? Ay, me estás enseñando, amigo, sos mi maestro. Entonces ellos se vuelven unos gran héroes, ¿no? Y así aprenden ellos. ¿Cómo te equivocaste? Así es. Ahora, continuando con esta imaginación, todo tenemos que crear y generar de lo que tengamos, sea un pote que utilizamos de ropa, una bolsa, una caja, elementos que causen también esto y genere la sorpresa, ¿no? Aunque ellos lo usan, pero en ciertas ocasiones y de manera convencional, no convencional, lo que va a salir de fuera de serie, digamos, ¿no? Entonces vamos creando personajes y vamos diciendo que cada uno de nosotros pues va a pensar y crear algo. Entre lo que has visto, ha escuchado o tal vez ya ha leído, pues va imaginando y va creando. Cada niño. Si no hay muchos niños en casa, pues ir también cambiando inmediatamente los elementos que tengamos y el tono de voz. Tono suave, tono alto, de susurro. Y creando esta historia. Entonces, con lo que tengamos. Y si no lo tenemos, pues imaginamos cómo lo haremos. Incluso un personaje más podría ser un elemento como un peluche, que nos llega también a trabajar. Muy probablemente que esté faltando ciertas normas, ciertos límites
de manera de que les vamos transmitiendo con un uso de peluche, afecto, caricias, límites, les vamos diciendo a más personajes que no hay, por siendo único hijo o pocos niños, y creando estos ejemplos, ¿no? Imaginando, creando, sin duda alguna que el niño va a poder plasmar aún mejor esas ideas que tanto cuesta, que al inicio decíamos el concepto tal cual de la escritura o de la lectura, en sus propios pensamientos e ideas, organizándolas, creando, recreando y tal vez poder tener preguntas como por ejemplo, ¿y tú cómo terminarías este cuento? Exacto. Otros mecanismos también que podemos ir introduciendo serían organizarnos en un calendario como por ejemplo 21 días. Estos 21 días yo me voy a poner como objetivo que ya conociendo el alfabeto, el niño, reconociendo, asociando, nombrándolo, identificando, piensa que son varias cosas. Escúchenla, todo esto es difícil para un niño hasta llegar a hacerlo, ¿no? Entonces, habiendo tenido esto listo, digamos, se podría crear también mecanismos en el que en una plantilla, que puede ser una bolsa cualquiera, yo en este caso tengo una funda plástica, he introducido una hoja rayada, estamos hablando ya de niños de 6 años o 7, y esta hoja rayada nos va a ayudar muchísimo en la escritura, la direccionalidad del trazo, si es una F, por ejemplo, empieza de izquierda hacia derecha, disculpe, estoy yendo hacia la pantalla, ¿no? De izquierda, subo, curvo, bajo, levanto el lápiz y empiezo en el medio. Una raya pequeña, de izquierda a derecha y trazo. Esto nos va a ayudar muchísimo a que podamos repetidas veces tener una escritura lo más prolija posible, con esa actitud de juego y de manera que nos va a pedir más y más y más. Incluso en su momento libre el niño, después de sus clases, de sus complementos y otras actividades, además de que les designamos ciertas actividades que tienen que ver con la lectura y la escritura. Nociones básicas, ya lo mencionaba al inicio, arriba, abajo, en el cajón del medio, al lado derecho, guardar los zapatos, etc. Esto va a ayudar justamente a esto, que es después un trazo, una linealidad con, les decía, piso, techo y márgenes, ¿no? Para después ir con aquella exigencia que ya tiene la misión y visión del colegio o de la institución educativa en donde están, que son cuadrículas, que son letras script, imprenta, cursiva, Palmer. Entonces, todo esto va siendo una riqueza. Y nos ponemos ese calendario, 21 días. Bueno, entonces elegimos en 21 días. Vamos a hacer una planilla en donde se trabaje por 7 días seguidos, o sea, consecutivos, hasta completar los 21 días. Cada planilla va a tener un objetivo. Por ejemplo, a sílabas formadas con consonantes en orden alfabético, en combinación siempre de alguna vocal. Encontrar la palabra y copiarla a mano. Aquí tengo una y voy a ir con la descripción, no solamente con la funda plástica o la bolsita y la hoja rayada o cuadriculada, también en una pizarra con tiza o en una pizarra con marcador acrílico. Y realizar la escritura de una palabra. Veamos. Lo mejor sería que se inicie con 3 y poco a poco, ya estando en este año, mejor dicho, en este mes, ya hay mayor cantidad de escritura, ¿no? Mayor escritura, palabras más largas. Entonces vamos a hacer, yo lo voy a hacer grande, no en la linealidad como debería estar, pero es por una cuestión de que se pueda apreciar mejor. Que se pueda apreciar.
to, ma, te. Entonces tenemos el tomate. Bueno, por aquí estaba mi tomate. Bueno. Imaginemos todo el tomate. Tomate. Lo tocamos, lo percibimos, olemos y reconocemos. Nuestro cerebro ya está trabajando con varias funciones. Y vamos con el sonido. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Tomate. Entonces, la linealidad y el trazo. Fíjense que muchos de los niños hacen esta operación. La O debería empezar de arriba, baja, va a la derecha sin levantar, subo y cierro el trazo. Pero los niños, muchos, hacen esta operación. De abajo y terminan arriba y a veces no se distingue qué letra es. Entonces, todo esto nos ayuda a corregir. Inmediatamente, siendo amigables con el medio ambiente, simplemente borramos ese trazo y volvemos a escribir. Y cuantas veces sea necesario, vamos a utilizar esta plantilla o bolsa. Porque adentro está el papel, rayado, cuadriculado. Entonces, es Gabriela, le hago una consulta. Una consulta le hago que acaban de hacerla. Cuando usted mencionó del tema de la escritura, los tipos de escritura que se dan y que muchos colegios lo enseñan, ¿cierto? Está la cursiva, ¿cuál es la recomendable para que el niño empiece a aprender a escribir? En la mayoría de las metodologías y pedagogías indican que sería muy favorable mostrarle directamente las manuscritas. Pero cada institución educativa pues tiene su manera de haber trabajado su proyecto educativo y pues uno no puede ir contra ello. Además que ha elegido por diferentes riquezas esa institución, ¿no? Y yo decía también antes que nada es como receta, pero sí que nos puede permitir fluir con lo mejor de cada uno. Entonces, lo que no es recomendable si el niño, ¿no? Sería al revés, lo que no es recomendable es que si el niño ya tiene cierta dificultad siendo pequeño con esto y con todos los mecanismos, estrategias y estimulaciones, aún no ha logrado mamá o el profesor hacer que esto fluya mejor, no sería recomendable tener la script que tiene, por ejemplo, este tipo de letras, como por ejemplo la A. La A la desarrollamos. Nuestro punto de partida, a derecha, bajo, levanto, voy al medio, hago una media luna, algunos le dicen pancitas y varios nombres que hay. Y esta letra es hermosa, fácil, pero a quien tiene bastante dificultad le es muy difícil. Visualmente no lo llega a comprender. Muy diferente que si enseñamos el círculo, levanta el lápiz y hace una línea recta del lado derecho, A. Es más fácil que el niño pueda percibir con mayor gratitud también y exactitud la letra. Entonces, eso sería, no es que esté mal, aclaro, ¿no? Valga la aclaración, sino otra que consulta, sería muy difícil. Otra consulta que hacen, ¿cuándo sé que mi niño tiene dificultad para leer y escribir? Estaría dentro de los primeros años escolarizados, ¿no? Dentro de la ley educativa y la vivencia que uno tiene, estaría consolidándose todo esto alrededor de los 8 o 9 años de edad. Hay literaturas, hay autores que dicen que alrededor de los 10 años, pero en la vivencia, pues uno ya puede ver y darse cuenta alrededor de esta edad, antes que muchas bibliografías, ¿no? Que muchos autores.
Pero Ya. también otra pregunta podría surgir como esta. ¿Y por qué esperar tanto tiempo estando en un segundo o tercero de primaria para haber hecho alguna gestión anterior? Entonces, yo inmediatamente a eso podría decir de que es bueno que también la mamá o quien esté apoyando, podría ser un abuelito, repito, vaya anotándose como en un diario todas aquellas características que son repetitivas y se van observando de manera recurrente mayor a 3, 6 meses, que es lo mismo y he utilizado tantas veces y diferentes maneras para que esto se entienda mejor y pueda tener el mejor resultado o avance, probablemente no logro sino avance, y no ha sido efectivo. Entonces ahí ya se puede tener mayores luces de decir, algo está pasando que yo he utilizado diferentes mecanismos y recursos y no ha sido lo mejor. Claro, claro. Ahí está Acompañado siempre de la paciencia, que es fundamental. Claro, ahí está el saber la convivencia, ¿no? Porque puede ser, ha habido casos, y usted, Gabriela, con la experiencia que tiene, que en clases el niño o en colegio o en el jardín sí lee, sí logra escribir, pero en casa él no. Entonces, hay casos de que dice, pero yo no miro, mi hijo en casa no escribe, no lee, apenas. Entonces ahí habría que ver qué factores, ¿no? ¿Qué factores están influyendo en casa para que el niño no se sepa desenvolver como tiene que ser, ¿no? Factores emocionales, miedo, que puede influir al niño para que no se desenvuelva, ¿no? Entonces tomar en cuenta, o al revés al mismo tiempo, en casa sí lo hace, pero en colegio no. Entonces ahí se ve, bueno, qué está haciendo en casa. Entonces ver en el colegio, en el jardín, qué factor está influyendo para que el niño no se desenvuelva correctamente. Ha habido también, esto te quería mencionar, Gabriela, casos en que el niño, él logra, que fue una consulta que ayer lo hicieron, ¿ya? Un mensaje, su niño lee mamá, papá, casa, ya tiene para 9 años, pero no logra ir más allá, ¿ya? Entonces, ¿qué puede estar influyéndole a mi hijo? ¿Qué debo de hacer? Era la consulta que nos hacía. ¿No tenemos más características, Adela? No habría más características porque inclusive ayer ella envió el mensaje, pero por esto de la falla técnica no hubo más. Pero eran, él leía, descifraba palabras cortas, ¿no? Él mencionó papá, mamá, casa, peta, pero no tenía la lectura continua de las más palabras. Una frase, estoy muy triste, por ejemplo. Sí. Voy a responder imaginándome, porque como no tenemos más características, ¿cierto? Sin duda alguna podría también escribir la mamá para que tengamos o que yo pueda responderla aún mejor, ¿no? Pero yo voy a responder de manera generalizada, ¿no? Imaginando una situación como esa, podría también la mamá recurrir a dar pequeñas historias, muy parecido a lo que indicaba con un muñeco de peluche o con ciertos elementos y complementos que uno pueda tener en el cuerpo, incluso dados, y poder ir jugando, ¿no? Para que vaya creando una propia historia. Y vamos a ir descartando qué es lo que está ocurriendo. ¿Será que sin una presión de una escritura convencional, él puede surgir mejor en sus ideas, en sus pensamientos? Es probable que a través de esto de crear podamos tener, 1, el nivel de comprensión. 2, la capacidad de poder crear y enlazar su propia historia a partir de este juego tan fácil y sin presión. Yeah. Entonces, de todas maneras, la persona que ayer preguntó, que ayer hizo la pregunta, lo puede realizar mediante el Facebook Live, que la licenciada Gabriela va a estar predispuesta a poder responder.
¿Qué más, licenciada? Porque no se nos ha ido rápido el tiempo. ¿Qué otra cosa más tendríamos que, o tendría usted que adicionar en todo este tema de la estrategia del aprendizaje de la lectura y la escritura? Que nos debe interesar a todos, tanto mamá, papá o la persona que está encargada de acompañar en esta tarea, que leer para descifrar textos no es interesante para un niño, sea preescolar o sea de los sociales escolares. Sino aprender a leer significa aprender a gozar de la lectura y a necesitarla. Entonces, así vamos a pasar esas ganas de leer, esas ganas de escribir, de disfrutar y que sea un común escuchar que no es el éxito las matemáticas o lenguaje y comunicación como materia, sino qué hay del dibujo, qué hay de la música, de las emociones, del teatro. Entonces, en la escuela de la vida, que es la vida diaria, y ahora lo estamos más de 5 meses realmente vivenciando, debemos aprender a escribir para trazar nuestra vida y para demostrar no que sabemos leer y escribir, sino que podemos apreciar desde el momento que gozamos de aquello. No nos debe interesar entonces que una sola propuesta sea la indicada para mi hijo o para mi alumno, sino muchas de esas propuestas. Y lo mejor de cada uno y con un mismo respeto hacia todas esas maneras de ver la lectura y la escritura, y que ese lector y futuro escritor esté aportándose a sí mismo y al mundo entero. Entonces, no quedarnos con una habilidad o una manera de decir, aquí va a leer y escribir así. No. Si vemos estudios o si buscamos estudios que son parte de la actualidad, en el 2018, 2016 y 2018, un estudio mostró que las palabras asociadas con olores, por ejemplo, perfume, café, por ejemplo, activaban el área del cerebro olfativo. Inmediatamente la persona recordaba eso a través de su olfato y podía ser gratificante escribir o idearse o crear. Entonces, no necesariamente que vamos con estos mapas, sapo, tomate, tijera y todas las maneras en que convencionalmente están la lectura y la escritura. Entonces, otro ejemplo que nos da este estudio es que también las metáforas ayudan muchísimo. Por ejemplo, el cantante tenía una voz de terciopelo. ¿A qué nos viene la memoria? Inmediatamente a ese tacto. ¿Se acuerdan el peluche? ¿Se acuerdan la arena o tal vez el talco? Inmediatamente nuestro cerebro se activa y dice, estoy sintiendo ese movimiento, ese olor, y va creando y dándose cuenta, que también lo mencionaba antes, de observar cómo el niño realmente puede lograr a tener esa actividad que es tan compleja, tan complicada, de leer y escribir, y que sea agradable. Acompañado, claro está, de la imaginación, la fantasía, las capacidades que mayormente pueda tener, la personalidad que uno va ayudando a tener seguridad. A formar. La verdad que todo lo que has mencionado, Gabriela, es de mucha utilidad, es una información nutritiva, valiosa, que muchos padres desconocían y que es el momento de trabajarlo. Y si en el caso que lo conocían pero no lo hacían, es momento de hacerlo, ¿no? Porque a veces sí, yo lo escuché, pero estoy bregando con mi hija, estoy bregando con mi hija, ¿por qué no lo utilizamos? ¿Por qué no lo hacemos?
Los padres somos... Si tu hijo asiste a la psicopedagoga, a la psicóloga, es 40-45 minutos que está. Lo restante está en casa. Y en casa significa que también hay que trabajar. Y algo que me encanta de los profesionales que asisten, en caso de Gabriela, es que te muestran materiales, estrategias que están en casa, ¿no? Que son de la vida cotidiana. Y más aún en esta situación por la cual estamos pasando. Que el enseñar a tu hijo lectura, escritura, no sea algo que te torture ni que tortures, ¿ya? Sino que sea algo que le ayude para la vida, que le enseñe a la vida, que formes con eso que vas a trabajar, formar su personalidad, formar su carácter y formas un hijo para el futuro, formas un futuro profesional, un futuro arquitecto, no sé, la carrera que tu hijo desea emplear en su futuro, pero estás formando en ese niño grandes cosas. Velo de ese lado, que depende de cada padre, de cada madre, el que forme un futuro ciudadano, un ciudadano con éxitos. Hay un líder en ese corazoncito de ese niño y depende de nosotros que lo podamos hacerlo florecer, hacerlo engrandecer, despertar esa grandeza que hay en ese niño, como dice también el eslogan del programa. Agradecerte, Gabriela, licenciada Gabriela, por haber dicho sí, participo, por haber estado 2 veces prácticamente, esta es la segunda, la vencida en el programa. Agradecerte, Gabriela, y esperando de que esta no sea la última vez, que vengan otras más participaciones de tu persona, porque de este tipo de información es lo que debe tener la población. Gracias a todos ustedes, al equipo, a Adela, claro, a los papás y a las familias, los profesores que han estado acá con nosotras. Y les agradezco, mostrándoles que también a través de ejercicios como estos, que son tan sencillos y que podemos recrearlo, lo que tengamos en casa, con frijol, con lenteja, y utilicemos ahí dentro una letra como esta, es la ruta que nos va a llevar a tener buenos vínculos, una lectura agradable, una escritura agradable, tener producciones propias y que no sean para ese momento, sino para toda la vida. Esa ruta que va a ser totalmente de agradecimiento. Gracias. Sí. Definitivamente, Gabriela. No, a usted las gracias. Hemos llegado a la parte final del programa. Agradecerle a todas las personas que sintonizaron, que estuvieron en el Facebook Live con esta entrevista de estrategias para el aprendizaje de la lectura y escritura en casa. Hoy día los padres de familia somos maestros y es necesario que debamos adquirir conocimientos para enseñarles a nuestros hijos. Así que ha sido un placer, un gusto haber estado informando hoy día. Y que Dios me los bendiga. Hasta luego. Chao, chao.